este vídeo vamos a ver cómo hallar la inversa de una matriz de una manera muy fácil utilizando todo lo que vimos sobre matrices elementales. Antes de todo, vamos a ver una pequeña observación, que dice lo siguiente: si A es una matriz cuadrada n por n y su matriz escalonada reducida, llamémosla n por ejemplo, es justamente la identidad, esto equivale a que el rango de esta matriz cuadrada sea justamente n. Lo escribo. Y comprobar esto es muy fácil, puesto que el rango de una matriz lo definimos como el número de filas no nulas de la matriz escalonada reducida. Así, de primeras, si la matriz escalonada reducida es la identidad, esta que vemos aquí, pues el número de filas no nulas es justamente n, si estamos partiendo de una matriz n por n. Todas las filas son no nulas. Y ahora el recíproco, si el rango de A es n, quiere decir que si n es su matriz escalonada reducida, que el rango de A sea n, quiere decir que tiene n filas no nulas. Y tal y como se definía cómo era una matriz escalonada reducida, eso implica que la matriz sea todo ceros salvo los elementos de la diagonal que son unos, que son los pivotes. Por tanto, la matriz escalonada reducida tiene que ser la identidad. Y ahora vamos con una proposición muy importante que nos va a decir a qué equivale que una matriz tenga inversa. Es decir, vamos a poder identificar cuándo una matriz va a poder tener inversa y cuándo no. Y además, en el proceso de demostración, vamos a sacar un método para hallar la inversa, que además es ese que os he comentado al principio, que va a ser muy fácil. Dice lo siguiente, de nuevo, si A es una matriz n por n, entonces A es invertible si y solo si el rango de A es justamente n. ¿Cómo demostramos esto? Pues, de primeras, para esta implicación, nos vamos a servir del teorema de Rouchet-Frobenius. Entonces, supongamos A es una matriz n por n, pues planteamos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. A, x, igual al vector columna de todos ceros. Recuerdo que esto serían nuestras incógnitas. Entonces, si A es invertible, quiere decir que tiene una inversa, ¿no? Por tanto, podríamos multiplicar por la inversa de A ambos lados de la igualdad. Y ahora operamos. La inversa de A por A te da la identidad y la identidad por X, pues, queda X. Y ahora, la inversa de A por esta matriz, que es un vector columna de todos ceros, pues te va a quedar de nuevo la matriz columna de todos ceros. Así que lo que acabamos de probar es que este sistema de ecuaciones lineales tiene una única solución. Por el teorema de Rouchet-Frobenius, esto implica que el rango de A es justamente n. Así que ya tendríamos lo que queríamos probar. Ahora, para el recíproco, tenemos lo siguiente. Si rango de A es n, esto implica, por la observación que hemos visto antes, que la matriz escalonada n es justamente la identidad de orden n. ¿Qué quiere decir que la matriz escalonada reducida sea justamente la identidad? Eso quiere decir que si partimos de A, mediante transformaciones elementales, llegamos a su matriz escalonada reducida, que es la matriz identidad. Pero recuerdo que en el vídeo de matrices elementales
el hacer una transformación elemental coincidía en multiplicar por la izquierda a A por la matriz elemental asociada. Por tanto, supongamos que hemos tenido que hacer m transformaciones para llegar a esta matriz identidad. Si hemos hecho m transformaciones, por ejemplo, la primera transformación, pasar de A a esa primera transformación equivale a hacer la multiplicación de la matriz elemental asociada a la primera transformación por A. Entonces, esta matriz sería la resultante de hacer la primera transformación. Ahora, si vamos a hacer la segunda transformación, pues será a esta matriz multiplicarla por la izquierda por la matriz elemental asociada a esa segunda transformación. Y así con todas las transformaciones necesarias, hasta la matriz asociada a la mésima transformación. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el multiplicar por estas e sub 1, e sub 2 hasta e sub m equivale a hacer las m transformaciones elementales a A. Pero al hacer las m transformaciones elementales a A, ¿qué obteníamos? La matriz escalonada reducida, que es justamente la identidad. ¿Qué está pasando aquí entonces? Tenemos esta matriz multiplicada por esta otra y da justamente la identidad. Por tanto, esta matriz es justamente la inversa de A, puesto que al coger esta matriz y multiplicarla por A, ya te da la identidad. Por tanto, si rango de A era n, hemos llegado a que A es invertible. Y la inversa es el producto de estas matrices elementales asociadas a las transformaciones elementales. Con esto habríamos acabado la demostración de la proposición. Y ahora, ¿de aquí cómo sacamos el cómo hallar la inversa en una matriz? Pues, fijaros, acabamos de demostrar que estas matrices elementales, el producto de todas estas, nos dan la inversa. Entonces, una opción sería ir calculando las matrices elementales y luego multiplicar todas. Pero hay una vía muchísimo más fácil. Y es que nosotros, si tenemos esas matrices elementales, si nosotros multiplicamos por la derecha por la matriz identidad, no cambia nada, ¿no? Sigue siendo la misma matriz. Y ahora podemos pensar lo siguiente, y es que si lo asociamos de esta forma, la multiplicación, aquí estaríamos haciendo la primera matriz elemental por la matriz identidad. Y recuerdo que eso equivalía a hacer la primera transformación elemental a la identidad. Después, si lo asociamos así, ¿qué tendríamos? La segunda matriz elemental multiplicando por la matriz resultante de hacer la primera transformación elemental en la matriz identidad. Y eso equivale a hacer la segunda transformación elemental a la que teníamos antes. Y así con las m matrices. Así que, si nosotros lo que hacemos es partir de la matriz identidad y vamos haciendo las mismas transformaciones elementales que le hacemos a A para llegar a la identidad, a la propia identidad, es decir, según hacemos la primera transformación elemental, se la hacemos a la identidad, según hacemos la segunda, se lo hacemos a la resultante de haber hecho la primera a la identidad, y así con todas, según lo que os he dicho aquí, esto nos va a llevar a la inversa de A. Si no os ha quedado muy claro el procedimiento, ahora lo vamos a ver con un ejemplo y se va a clarificar. Y el porqué de que va a funcionar es justamente
esta observación y esta proposición. Vamos así con el siguiente ejercicio. Nos piden hallar la inversa de la siguiente matriz. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es transformaciones elementales para transformar A en su matriz escalonada reducida, y si efectivamente es invertible, va a tener rango n y nos va a dar la identidad. Entonces, siguiendo los pasos de la proposición anterior, como os he comentado, si esas mismas transformaciones elementales se las vamos aplicando a la identidad, lo que vamos a obtener es justamente la inversa de A. Nosotros partimos de A, que es esta matriz, y ahora tenemos que hacer transformaciones elementales para conseguir la matriz escalonada reducida. Lo primero que tenemos que hacer es aquí tener un 1 para poder pivotar. Como aquí tengo un 0, pues necesito aquí un 1, y la mejor opción es llevarme esta fila y cambiarla por esta de aquí arriba. Entonces hago esa primera transformación, que es fila 1, la cambio por fila 3. Entonces obtengo la siguiente matriz. Aquí 1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Y os he dicho que esta misma transformación se la tenemos que aplicar a la matriz identidad, que es esta de aquí. Entonces, para ahorrar tinta, lo que voy a hacer es poner la matriz identidad a la derecha de esta, ya con la transformación, claro. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí un 0, por tanto haría fila 2, le voy a cambiar por ella misma, menos 2 veces fila 1. Entonces se lo aplica a la matriz A, y también se lo va a tener que aplicar a la matriz identidad. Por tanto, equivale a tratar todo esto como una matriz y hacer este cambio a toda esta matriz, ¿vale? Así estoy haciendo la transformación a A y a la identidad de forma simultánea. Lo hago. La de arriba queda tal cual. Y abajo aquí queda 0. Luego 1 menos 2 menos 1. 0 menos 2 menos 2. La siguiente transformación ya sería pasar a la siguiente columna y aquí necesito un 1. Por tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 la fila 2. Ahora, tendría que hacer aquí un 0, pero bueno, ya es que ya está el 0, así que no tengo que hacer ninguna transformación. Vale, luego a la siguiente columna, aquí tiene que haber un 1, ya está el 1, no tengo que hacer nada más. Así ya hemos llegado a una matriz escalonada, pero tenemos que llegar a la matriz escalonada reducida, que como veis, ya aquí en la escalonada, como tenemos 3 filas no nulas, pues ya vemos que efectivamente va a tener rango 3 y por tanto va a ser invertible, la escalonada reducida va a ser la identidad y por todo lo que hemos visto, pues lo que nos queda a la derecha, después de hallar la escalonada reducida, va a ser justamente la inversa. Entonces, para hallar la escalonada reducida, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí queremos un 0 y aquí también. Entonces, el primer paso será esta fila menos 2 veces esta. Es decir, fila 2 va a ser ella misma menos 2 veces fila 3. Lo de arriba queda tal cual. Ahora aquí queremos un 0. Así que fila 1 va a ser ella misma menos la tercera fila. Y ya acabamos haciendo un último 0 aquí. ¿Cómo se consigue? Pues fila 1 va a pasar a ser ella misma menos
fila 2. Entonces, según lo que hemos comentado antes, esto es nuestra matriz escalonada reducida, n, que es justamente la matriz identidad, así que es invertible, y como a la derecha lo que estábamos poniendo era la matriz identidad y las transformaciones que hacíamos a se las seguimos haciendo a la identidad, tal y como hemos dicho antes, esto va a ser justamente la inversa de A. Y si lo queréis comprobar, podéis hacer A por la inversa. Es decir, ponemos aquí A. Aquí ponemos nuestra inversa. Y si hacemos la operación, nos tiene que dar la matriz identidad. Para el primer término sería esta fila con esta columna, 1. Esta fila con esta columna, 0, 0. Ahora vamos allá a la segunda fila. Esta con esta tendríamos 2 menos 2, 0. Esta con esta tendríamos 2 menos 1, 1. Esta con esta, menos 2 más 2, 0. Ahora, esta con esta tendríamos 0. Esta con esta, 0. Y esta con esta tendríamos menos 1 más 2, 1. Efectivamente, esta es la inversa de A.